Saludos amigos, hoy vamos a ver un vídeo muy completo acerca de Beam Backup y Replicación versión 9, Scale Out Backup Repository. Tengo aquí mi Beam Backup y Replicación. Lo primero que voy a hacer es añadir el servidor de vCenter. Son los primeros pasos que estoy haciendo con la beta 9 de Beam Backup y Replicación que vendrá, no sé si vendrá a final de año o a principios del año que viene. Bueno, estoy poniendo aquí mis credenciales. He acelerado aquí un poco el proceso porque me tardaba un poquito. Estoy usando bSphere 6.0 Update 1. Bueno, me voy aquí y ya tengo mi vCenter conectado. Y dentro de mi vCenter, bueno, pues tengo mi SXI. Solo tengo uno aquí en el laboratorio. Si me voy aquí a Virtual Machines, pues y despliego aquí, voy a ver las máquinas virtuales que tengo. Active Directory, vCenter, bueno, Backup y Replicación versión 8, versión 9, etcétera. Para realizar el backup, lo que tengo que hacer, obviamente, es añadir storage adicional. Voy a editar aquí las settings de la máquina virtual y voy a añadirle 2 discos duros para configurar luego Scale Out de manera correcta. Voy a poner aquí el primer disco duro, por ejemplo, de 50 gigas y le voy a decir que me lo ponga en Eager Shared. Tengo aquí varios data stores. Tengo por aquí, por ejemplo, un disco duro que no tengo usado dentro del propio SXI de 1 tera. Así que este disco duro va a ser, podemos decir que es Direct Attach o DAS, como vamos a ver en los dibujos posteriores. Bueno, he añadido el disco, seguramente tarde un poquito porque no lo he puesto lazy, entonces me tardará un poquito. Pero bueno, vamos aquí al administrador de discos para que veamos pues cuando lo tengo disponible. Vamos aquí a aumentar esta ventana y vamos a refrescar. Tiene que estar aquí de un momento a otro. Ya le tenemos aquí nuestros 50 gigas. Lo primero que vamos a hacer es ponerle online. Vamos a inicializarlo también. Vamos a ponerlo en modo GPT. Y vamos a crear nuestra partición. Bueno, es un volumen simple. 50 gigas. Lo asignamos a la letra E, por ejemplo. Y aquí le ponemos, pues Beam. Vamos a ponerle internal, ya que es un disco duro interno dentro del propio SXI. Esto es un ejemplo para que veáis, así que bueno, en vuestro entorno utilizar vuestros propios discos, nombres, etcétera. Vamos a añadir otro disco. En este caso, el disco que quiero que voy a añadir, bueno, va a ser igual aquí. Voy a ponerle un poquito menos de capacidad para que luego veamos, pues cómo funciona Scale Out Backup Repository. Y vamos a ponerlo en un externo que tengo, un QNAP externo que tengo, conectado por iSCSI al servidor de SXI, trabajando con una red de 1 gigabit Ethernet. Es bastante precario, pero bueno, para el laboratorio es suficiente para que lo veamos. Vamos a refrescarlo aquí, a ver si lo vemos. Bueno, para que os quería explicar un poco cómo tengo los discos. El externo es el QNAP que os he comentado por iSCSI y bueno, el interno es un disco duro que tengo conectado directamente en el SXI. Vamos a volver aquí, a ver si ya podemos ver el disco. Vale, ya vemos aquí el disco de 20 gigas de manera conectado por iSCSI de manera externa al SXI. Vamos a inicializarlo una vez más. Vamos a crear aquí una partición. Un volumen simple, 20 gigas, y en la letra F, por ejemplo, no es crucial la letra que pongamos. Voy a ponerle como Beam externo, simplemente para
para recordarlo luego a la hora de asignarlos, cuál es cuál. Ahora dentro de la infraestructura de backup tenemos que crear los repositorios de backup de manera tradicional, como hemos hecho hasta ahora. Bueno, pues ponemos aquí Vim externa. Vamos a decirle que es del propio Microsoft Windows Server, sí. El repository server vamos a decirle que es el mismo, porque lo tenemos aquí conectado. Y vamos a seleccionar dentro de nuestro equipo pues el disco que es la F. Vamos a ponerle como dos tareas concurrentes. Y ahora vamos a crear el otro repositorio con el disco duro que le hemos puesto que tenemos de manera interna en el SXI, lo cual va a ir bastante más rápido las copias allí. Vamos a seleccionar que es este propio servidor. Vamos a poner máximas tareas 2. Esto, como os digo, es todo para mi laboratorio. Luego vosotros en vuestro entorno debéis de utilizar las características que se adapten a vuestro entorno. Vale, ya tenemos los dos repositorios. Entonces vamos a ver un poquito de teoría de Scale Out, Backup y Repository. Vamos a crear nuestro primer Scale Out, Backup y Repository. Bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, este nombre, aunque podríamos poner el nombre que quisiéramos, interno y externo, da igual. Vamos a añadir los extents, que son los backup repositories. Vamos a seleccionar solo el primer check. Y vamos a seleccionar la política de Data Locality, que como hemos visto en el dibujo, en el diagrama antes de empezar, si hacemos una copia completa, el incremental siguiente estará en el mismo extent. Bueno, ya lo tenemos aquí. Nos dice que nuestro scale out es 70 gigas, que si nos vamos aquí en nuestro administrador de discos, pues bueno, pues vemos que es verdad, porque tenemos un disco de 50 gigas y otro de 20 gigas. Así que Vim suma estas dos capacidades y nos la muestra aquí de manera muy cómoda, de manera que Vim solo interpreta que tiene 70 gigas sin necesidad de tener que nosotros complicarnos a la hora de crear las tareas de backup. Vamos a crear una tarea de backup, de test. Vamos a añadir una máquina virtual, por ejemplo, la de Active Directory, que tengo aquí. Voy a seleccionarla. Active Directory. Bueno, son 60 gigas de máquina, seguramente tengo ocupado bastante menos porque es el Active Directory. En el Backup Repository seleccionamos el Scale Out Backup Repository que hemos creado. Vamos a poner 7 puntos de restauración, lo dejamos en incremental. En Storage vamos a dejarlo como está también. El nivel de compresión. Vamos a dejarlo óptimo, y en Local Target, bueno, en vSphere podemos decir que utilice las VMware Tools. Y nada más. Simplemente vamos a hacer clic en siguiente. Vemos que tenemos los 70 gigas ahí. No vamos a seleccionar ninguna tarea para el guest, y tampoco vamos a programarla. Simplemente las vamos a lanzar manualmente para este laboratorio. Bueno, lanzamos la tarea de backup. Y esto tardará seguramente pues unos minutos hasta que se complete. Si nos vamos a nuestros volúmenes de Windows, vemos que nos ha creado un backup job text
en los dos volúmenes. También un ficherito que se llama definition.rm, que es como Vim controla las copias de seguridad, cuál ha sido la última, etcétera. Es un fichero que tiene bastante información acerca de los trabajos. He acelerado aquí un poquito el proceso de copia. Bueno, vemos que ha terminado la primera copia completa, ¿vale? Ha terminado correctamente. Bueno, pues con las estadísticas un poquito pobres porque, bueno, he utilizado el disco local, que es SATA, tampoco es que sea SSD y tampoco es que mi servidor tenga muchos recursos. Si nos damos cuenta, vemos que tenemos ya el trabajo aquí en uno de los stand, y sin embargo en el otro stand, pues bueno, en el otro volumen no ha creado nada. Este es el siguiente laboratorio y vamos a utilizar la política de performance, con lo que podemos seleccionar qué stand queremos para copias completas y qué stand queremos para copias incrementales. En política vamos a hacer clic aquí, vamos a dejarlo por defecto, y en política, en vez de data locality, vamos a irnos a performance. La teoría es como el diagrama que os he mostrado antes. Vamos a hacer clic en advance, y en el externo, por ejemplo, que es más lento porque está en NAS y todo esto, vamos a dejar simplemente las copias incrementales, y en el disco duro interno que tengo, o en el más rápido en este caso, vamos a decirle que nos haga las copias completas, que van a tardar un poco más y van a ocupar también bastante más espacio. Pero esto, como os he dicho, esto es a vuestro gusto y lo podréis editar de la manera que se adapte mejor para vuestro entorno. ¿Vale? Hemos terminado, vamos a hacer clic en Finish, vamos a irnos a nuestro backup que tenemos aquí, nuestra tarea de backup, aquí en Backup and Replication. Vamos a ejecutarla. Lo primero que haremos, bueno, pues es ejecutar una copia activa. Esto empezará el trabajo a ejecutarse. Si nos vamos a los volúmenes de Windows, podemos ver que en el volumen que hemos indicado para las copias activas, en el extend, bueno, pues ya tenemos la copia, y en el extend que hemos indicado para incrementales, pues no tenemos nada todavía. Vamos a acelerar el proceso de copia para que termine. Vale, ha terminado correctamente. Y ahora lo que podemos hacer es lanzar una copia incremental. Vamos a darle simplemente a Start, que nos lanzará la copia incremental, la siguiente, después de la activa que hemos lanzado anteriormente. Vale, está comenzando el proceso. Lo hemos acelerado un poquito para que termine. Y si nos vamos a nuestros volúmenes de Windows, otra vez, si nos vamos al siguiente extend, bueno, si nos vamos al principal, vemos que tenemos la copia, la full activa ahí. Y si nos vamos al siguiente externo, al siguiente volumen de Windows, aquí, el externo, el NAS, vemos que ya tenemos la copia incremental de manera correcta aquí. Bueno, ya ha terminado. Podemos ver las estadísticas si queréis. Bueno, pues donde lo ha copiado, al final vemos que ha tardado bastante más porque aunque es incremental y es más pequeña, al haberlo lanzado en un NAS, bueno, pues el tiempo al final es superior. Podemos lanzar una segunda copia incremental para que veáis cómo funciona, y para que veáis que al final va a lanzar la copia incremental, va a lanzarla en el extend que hemos seleccionado para este propósito. Vamos a acelerar un poquito el proceso, una vez más, de copia, de esta copia incremental. Vale, va a terminar ahora mismo. Ha terminado. Podemos ver las estadísticas. Bueno, pues ha terminado la siguiente copia incremental. Y si nos vamos a nuestros volúmenes de Windows, vemos que en el volumen, en el extend que hemos seleccionado para incrementales, pues ahora mismo tenemos dos. Así que esto funciona bien. Muchas gracias por la visualización y un saludo.